Hola, quiero hablarles a ustedes un poco sobre el tema que se está dando en relación a las reformas constitucionales y quiero ser lo más objetivo posible para que puedan entender un poco el porqué la oposición a las reformas. Primero que nada voy a partir por el hecho de que la Constitución es un pacto que se da entre el Estado y los ciudadanos y por tanto es el resultado de una serie de luchas que han venido realizándose generación tras generación y que no vienen solo de Panamá, sino que han venido producto de diferentes revoluciones, la Revolución Francesa, y a través de esas revoluciones se lograron conquistas que sembraron la base para poder que el Estado no ejerciera de forma desproporcionada un control y un abuso sobre los ciudadanos. Entonces, hay una serie de derechos que se establecen dentro de la Constitución que precisamente no pueden ejercerse de forma negativa. Es decir, el pueblo en su poder soberano le dice al Estado que hay conquistas que ya tiene y que el Estado no puede interferir sobre esas conquistas en negativo o quitarle derechos que ya han sido conquistados. Cualquier artículo que vulnere derechos ya conquistados en una Constitución significa darle carta abierta al Estado a irrumpir sobre aspectos que ya habían sido sobrepasados. En este sentido, por ejemplo, el que el Estado intervenga en el tema de las relaciones privadas entre sujetos, claro, el Estado puede hacerlo solamente para regir en temas de tolerancia, para regir la libre convivencia o la convivencia pacífica, como algunos llaman. Pero lo que el Estado no puede hacer es interferir en qué o cómo debe desarrollarse esa convivencia entre individuos. Es decir, que una diputada que se maneje por una convicción religiosa y quiera imponer una reforma que tenga que ver con la unión entre personas, ya sea del mismo sexo, ya sea entre blancos y negros, ya sea entre blancos y blancos, ya sea entre miembros de una religión, no es viable. ¿Por qué? Porque hay un principio de mínima intervención por parte del Estado en ese tipo de relaciones, donde el Estado solamente interviene cuando se generan otras circunstancias en las cuales se requiere la protección. Por ejemplo, en el tema del desarrollo de los hijos, la educación y demás. Entonces, esta situación que estamos observando con el tema del matrimonio igualitario es una situación que se puede resolver no desde la Constitución, sino desde la ley. Basta con que simplemente se otorgue mediante ley una serie de derechos que no necesariamente tendrán que ser bajo el título de matrimonio y que podrán subsanar el problema que tiene esta comunidad para poder ejercer una serie de derechos que son los que están reclamando. Pero introducir sensiblemente un artículo que limite la característica del matrimonio es retroceder y sería meter a la República de Panamá en una burbuja innecesaria que no vamos a poder resolverla sino hasta dentro de 20 o 30 años, que es más o menos el ciclo que se utiliza para reformar las constituciones. En el artículo 4, con relación a que Panamá acata las reglas o las normas de derecho internacional, este artículo, señores, es sumamente importante que se mantenga. ¿Por qué? Porque las convenciones internacionales en materia de derechos humanos son las que la Constitución integra a su bloque de la constitucionalidad. Y esas convenciones son las que permiten que el Estado tenga límites formales para evitar los abusos de este en temas relacionados al debido proceso en cualquier circunstancia, sea de índole penal, sea de índole contencioso administrativa, cuando usted tiene una batalla contra el Estado, sea cuando usted tiene una batalla en la materia civil o sea en la materia de familia. Por lo tanto, es sumamente importante que esta convencionalidad no quede por debajo de una norma nacional, lo cual también debemos advertir resultaría contrario o improcedente. ¿Por qué? Porque eso daría pie a que, siendo la norma nacional una norma por encima de la convencionalidad, el día de mañana
precisamente los señores que tenemos como diputados y que manejan esto como si fuera su finca, decidieran entonces que nos van a limitar sobre nuestros derechos en materia de humanos, derechos humanos por decirlo así, y entonces simplemente porque emitieron una ley donde dicen que ahora nosotros no nos podemos reunir pacíficamente en las calles y ejercer nuestro derecho a protesta, la ley nacional entonces va a quedar por encima de la Convención Americana de Derechos, que permite y obliga a los estados firmantes que nosotros tengamos esa libertad de expresión y esa libertad de reunión y el derecho a la libertad. Entonces tenemos que estar claros de que nosotros no podemos permitir en ningún sentido que estos señores diputados manejen nuestro país como si fuera una finca privada, porque no lo es. Y los que tenemos el poder de decisión somos nosotros, y los que los pusimos allí es el pueblo, y por tanto ellos se deben al pueblo, no el pueblo a ellos. En ese sentido, ellos tienen que respetar, porque ellos no recibieron un mandato de carta blanca, ellos recibieron un mandato del pueblo. Y vuelvo y le digo a esos diputados que manejan convicciones religiosas internas y demás, que ellos tienen que manejarse de forma neutra en esos sentidos, porque Panamá es un estado laico y sus convicciones religiosas deben de manejarlas en su casa y en la iglesia en la que profesan, pero en la asamblea deben de legislar es para todos los panameños, no para un grupito que supuestamente se tilda de tener más derechos que los demás. Por otro lado, también estos señores lastimosamente han manejado un descaro. ¿En qué sentido? En que el mandato que se les estaba dando era de disminuirse poderes, era de tratar de establecer normas que pudieran controlar la gran corrupción que existe en la República de Panamá. Y ellos lo que han hecho es simplemente tratar de ver cómo acomodan los poderes para tener ellos mayor control. Y eso se lo digo a aquellas personas que por el artículo 56 sobre el matrimonio ya pretenden votar que sí a las reformas. Les tengo que ser claro que ese artículo es solo uno y que el resto de los artículos nos afecta también mucho más, y que no se dejen guiar por fanatismos religiosos y boberías cuando el resto de los artículos son los que están creando más problemas. Las reformas han pecado de meter aspectos que tienen que ver con derechos que no pueden ir en retroceso. Aquí no hay consulta ciudadana que valga con relación a estas propuestas que la Asamblea ha modificado, porque lastimosamente el veredicto debe ser un no. Y si ellos quieren hacer las cosas como correspondan, tienen que hacerla mediante una constituyente que exija que mediante una elección popular los constituyentes, valga la redundancia, sean elegidos por el pueblo, y que esos constituyentes sean los que con mandato del pueblo realicen las modificaciones respectivas a la Constitución, pero no de a dedo, ni mucho menos estableciendo a su criterio libre albedrío estos señores diputados lo que les da la gana, porque esta no es su finca. El país nos pertenece a todos. Saludos y muchas gracias.